que si nosotros estamos siendo guiados por la antorcha profética que es la palabra de Dios, tenemos la certeza de que si lo que se dijo en el pasado se cumplió, lo que se profetizó al presente se está cumpliendo, ciertamente lo que se dice para el futuro también se va a cumplir. Nuestra pasión es que Dios alcance y restaure la vida de tus hijos, tu matrimonio y tu familia. Por eso nuestro deseo es que la palabra de Dios toque tu vida hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos desde el 16. Y dice la palabra, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y tenemos también, ¿qué dice? La palabra profética más segura. ¿Qué tenemos, hermano? La palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos, ¿como qué? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo entiendo que nosotros estamos en una coyuntura histórica y profética única, hermano. Y esto no lo digo livianamente, porque por muchos años hemos estudiado este tema rigurosamente. Y en esta coyuntura histórica y profética, nuestra sociedad, nuestra forma de vivir, nuestras prioridades y nuestra manera de ver la vida está cambiando y va a cambiar radicalmente. ¿Oyó eso, hermano? Está cambiando y va a seguir cambiando radicalmente, como vimos con lo que pasó con la pandemia del COVID-19. Puso en acción unos cambios a toda nuestra manera de vivir. ¿Y cómo fue? De la noche a la mañana. ¿Cuántos esperaban eso? ¿Y cómo nos cambió? Cambios que muchos no esperaban. Ni siquiera los que esperábamos profecía cumplida. Pudimos vislumbrar cosas a grandes rasgos, pero no detalladamente. Es muy sabido, amado, que los gobiernos aprovechan las crisis para adelantar causas, y mayormente en este tiempo, porque las crisis son oportunidades para poder imponer reglamentación que limita mi libertad como ciudadano de una democracia y que ordinariamente no estaríamos dispuestos a relegar, a menos que no sea como una crisis como el COVID-19. En un tiempo normal, nadie relegaría sus libertades civiles y sus derechos constitucionales, ¿verdad que no? Nadie haría eso, pero ante una pandemia lo hacemos. ¿Por qué? Porque tememos por nuestra salud. Mucha gente se ha dejado
apoderar por el temor, por el miedo, y en algunos casos lo puedo entender, la gente que tiene su sistema inmune en crisis o con condiciones preexistentes, eso lo entendemos, pero también tenemos que tener mucho cuidado que el miedo no sea el factor que dirija nuestras vidas, porque como yo le dije al principio, la vida mía está en las manos del Señor, amado. Mi vida está en las manos del Señor. Y si yo actúo responsablemente, con prudencia, las cosas que me puedan suceder pasan por el filtro de la presencia de Dios, y Él es el que dirige mis pasos. Y cuando yo tengo una experiencia de salvación genuina, donde yo camino con Dios, donde yo sé que Dios está conmigo, yo no tengo por qué temer. Yo tomo mis precauciones, porque al principio mucha gente me confesó que estaban paralizados por el temor y por el miedo, y que no querían siquiera salir de sus casas, y que si alguien les pasaba por el lado ya se le erizaban los pelos, y eso no es bueno, porque eso nos aleja de nosotros como comunidad de fe, como familia, como personas que el tacto y el contacto con otros es tan indispensable y tan importante para la expresión de cariño y de amor. Así que tenemos que tomar con mucha sobriedad esto y no permitir que esta experiencia nos marque psíquicamente a caminar en temor. Pero, como le dije, cuando el hombre tiene temor, cuando tiene miedo, es más fácil controlarlo, ¿verdad que sí? Tú puedes controlar un elefante con temor, con manipulación. Al elefante lo van trabajando gradualmente hasta que llegue el momento que lo tienen tan adiestrado y tan condicionado que le amarran una soguita a las patotas esas que tiene el elefante, espetan una estaquita chiquitita así en la tierra y él no se mueve, porque lo han acondicionado a estar en ese lugar a través de una manipulación a su mente, a su cuerpo, golpeándolo hasta que lo someten a una cosita que él puede arrancar así de una patada, pero él no lo hace porque ya está maniatado y está controlado. Y así pasa con lo que estamos viviendo en el tiempo presente cuando tú lo analizas a la luz de la Biblia y la profecía. Y algo que nosotros tenemos que llevar a cabo, nosotros, hablando de mí en lo personal, nosotros tenemos un llamado profético de ser atalayas. Y eso lo sentimos de años que llevamos en el Evangelio. Y cada vez el Señor nos los confirma más, que es una labor de tocar trompeta, como leyó mi esposa en el mensaje que le dieron del 2020. Pero eso viene de mucho tiempo. Fíjese que el programa Unidos y Preparados, ¿cómo empieza? ¿Qué hace una trompeta? Te llama la atención, te despierta, te abre los ojos, te pone atento, si tú estás entretenido, a poner atención en cosas más importantes que pueden afectar tu salud o tu manera de manifestarte. Pues así mismo el atalaya, cuando suena trompeta, cuando avisa, porque está subido en la torre, vigilando qué cosas le pueden afectar, suena la trompeta para que la gente se prepare. Y en el mundo espiritual, algo que tenemos que tener consciente hoy en día es que tenemos que estar preparados para enfrentar las situaciones que estamos viviendo y saber que tras bastidores se están moviendo muchas cosas que quieren venir a implementar y que bíblicamente representa el escenario perfecto para la aparición del hombre de pecado, para el hijo de perdición. Y como les mostré, el evento conocido como el evento 201 fue un ejercicio para enfrentar una pandemia global. Impactante, amado, como todo eso que vimos básicamente es una reseña de lo que estamos viviendo aquí ahora. Fue auspiciado por el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de Salud en conjunto con el Foro Económico Mundial, the Bill and Melinda Gates Foundation,
se llevó a cabo el 18 de octubre del 2019 en Nueva York, y durante el ejercicio para enfrentar esta pandemia hablaron de cómo iban a trabajar para disminuir el impacto económico y social de la pandemia, tal y como lo estamos viendo. Discutieron la importancia de tener un sistema uniforme de información centralizado. ¿Cómo se van a distribuir las vacunas? ¿Cómo van a manejar, entre comillas, las noticias falsas? Ahora mismo están boicoteando y censurando personas que están publicando cosas en las páginas de las redes, en Facebook, en YouTube, porque no son cónsonas con lo que se ha dictaminado que tiene que salir. Y sin embargo estamos viendo gente que responsablemente, viendo, ¿verdad?, que ciertas cosas no son como las están pintando y diciendo, ellos están levantando su voz y señalando, y esas personas los están acallando. Cosa que es contrario a nuestra libertad de expresión, a nuestra libertad de prensa, nuestra libertad de religión. Y es que ahí se discutió cómo manejar las noticias falsas. Anticiparon los impactos de la pandemia tal y como lo estamos viviendo hoy, con las pérdidas de empleo y la paralización del mundo entero como lo vimos. Anticiparon que todo se iba a canalizar a través de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, y que ya también esas organizaciones se han visto puestas en entredicho su credibilidad por controversias que han habido en sus declaraciones, especialmente al principio que comenzó la pandemia, y que también señalaron que solo se podría manejar en un conjunto con negocios globales y la unión global de los gobiernos. Y es bien interesante, amado, que esto sucedió 3 meses antes de que se iniciara la pandemia. Se lo dejo ahí para que usted ore, lo analice y llegue a sus propias conclusiones con relación a esto. Pero cuando uno ve todo esto y conoce la interioridad de lo que se está llevando a cabo a nivel mundial y de cómo esto está sentando las bases para una plataforma y un escenario para un control mundial de la población, y uno lo analiza según lo profetizado por la Biblia, de que anticipa que para el tiempo postrero habría un gobierno mundial, uno no deja de impactarse por la precisión profética de la palabra de Dios que anticipó todo este escenario. Y nosotros somos la única generación que tiene los medios tecnológicos, científicos y de comunicación global para lograr lo que la palabra de Dios dice, que ninguno podrá comprar ni vender sino aquel que tiene la marca de la bestia. En otro tiempo eso no se podía lograr. Ahora, con los medios tecnológicos que tenemos, sí se puede lograr. Y lo más importante que yo quiero traer a colación en este día es que nosotros contamos con la guía de la antorcha profética de la palabra de Dios. Amén, amado. Nosotros contamos con esa guía. Como dijo mi esposa, la palabra profética a nosotros nos ha guiado por 4 décadas. Y cada vez lo que hemos hecho es afirmar nuestra fe viendo el cumplimiento específico y detallado de la palabra de Dios, y que estos grandes eventos que han sucedido y están sucediendo y seguirán sucediendo están marcando la hora en el reloj profético de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, amado, con toda mi alma y todo mi corazón, y tengo pruebas multitudinarias para aún a los escépticos hacerlos entender que esto es una verdad absoluta. Y tenemos que entender, amado, que la veracidad de la Biblia es comprobable y validada en su certeza según el cumplimiento profético. Recientemente yo recibí una revista que se llama Lamp Lighter, encendedor de lámpara, y habla de la importancia en este tiempo
de la palabra profética. El ministerio se llama Lamb and Lion Ministries del doctor Dave Reagan. Lo recomiendo muchísimo que lo escuche y lo vea. Y mencionó que la Biblia, para nosotros depositar total confianza en ella, tenemos que verla desde todo su contexto de lo que esa Biblia representa. Y mencionó varios factores que debemos considerar a la hora de nosotros depositar toda nuestra confianza en la palabra de Dios. Lo primero que dijo es por la cantidad de profecía que hay en la Biblia de su gran significado y su gran valor. De 1/4 a 1/3 parte de la Biblia es profética. Amén. De 1/4 a 1/3. Y esto incluye desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay situaciones proféticas, declaraciones proféticas en la palabra de Dios. Lo vemos desde que se llamó Abraham, padre de naciones, que era el anciano, increíble, y que iba a ser padre de naciones. Cómo habla del pueblo judío y árabe que nacieron de Abraham. También Ismael y su hijo también Isaac. Increíble, tan preciso. ¿Cómo es eso posible? Y cuando tú ves esas cosas cumplidas, la palabra, la cantidad de profecía que hay en la Biblia, esto afirma tu fe y te da plena confianza en la certeza de que tenemos un libro que nos está guiando. Es como si este libro guiara la historia. Y lo vemos en los Salmos, en Daniel, los profetas menores y mayores, en el Nuevo Testamento, cartas enteras como Primera y Segunda de Tesalonicenses, el libro de Apocalipsis, Mateo, Lucas, Marcos, las cartas de Pablo, las de Pedro. Todas contienen detalles sobre el fin de los siglos y la segunda venida de Cristo. El otro criterio que debemos de evaluar y saber que podemos contar con la antorcha profética más segura, la supremacía que tiene la Biblia en términos de ser única en el mundo como un libro extraordinario. Ningún otro libro, amado, contiene profecías tan específicas. Ni los libros ni los dichos de Buda, ni de Confucio, ni el Corán, el Bhagavad Gita, los libros de los mormones, el libro de Nostradamus que mucha gente utiliza. Ninguno de esos libros se compara con la precisión y exactitud de la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia contiene cientos de profecías que se han cumplido de ciudades, de naciones, de imperios, de reyes que librarían a los hijos de Israel, de profecías del Mesías Jesús antes de su nacimiento, siglos antes del nacimiento de Cristo. Número 3, la Biblia es validada por su cumplimiento profético. Mira, la Biblia contiene cientos de profecías seculares de personas en la historia que habrían de jugar papeles importantes en la historia. Isaías profetizó que Babilonia caería en manos de los medo-persas. Isaías profetizó del nacimiento de Israel en el tiempo postrero. Dice, nacerá una nación en un día, hablando de Israel. Jeremías profetizó que Babilonia sería llevada en cautiverio a los hijos de Israel por 70 años. Mire qué específico. Ezequiel profetizó primero la dispersión de los judíos por toda la faz de la tierra y luego el retorno a su tierra natal. Increíble. Daniel, en su estatua que vio el sueño de Nabucodonosor, los 4 imperios gentiles del mundo, habló de la aparición del Mesías príncipe, de su entrada triunfal y su muerte con fechas exactas, de la aparición de un anticristo en el escenario mundial del fin, del periodo de 7 años de tribulación y grande tribulación. Moisés profetizó de la destrucción de Judá y de Israel. En Mateo 24 Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén y sucedió 40 años después, en el año 70. Cosas extraordinarias, específicas, hermano. Y cuando usted estudia esto, usted lo que hace es que, a pesar de que son situaciones difíciles de enfrentar,
Tú te afirmas en tu fe porque te das cuenta que la Biblia está llevando el control de la historia. Y eso significa que mi Dios tiene el control sobre todas las cosas. Amén. Démosle un aplauso a Cristo por eso. Jesús profetizó las condiciones del mundo para su venida. Engaño, anticristo, terremoto, tsunami, guerra, angustia, la predicación mundial del evangelio. ¿Cuándo en la vida habíamos visto cómo se está diseminando el evangelio a través de la radio, la televisión, las redes, YouTube? ¿Cuándo? A través de satélite. Y eso lo profetizó el Señor. Dijo que sería como los días de Noé, con violencia y corrupción universal del pensamiento. Dijo que iba a ser como los días de Lot, con la perversión sexual. Así es que, hermano, nosotros podemos confiar plenamente que si nosotros estamos siendo guiados por la antorcha profética, que es la palabra de Dios, tenemos la certeza de que si lo que se dijo en el pasado se cumplió, lo que se profetizó al presente se está cumpliendo, ciertamente lo que se dice para el futuro también se va a cumplir. Amén. ¿Qué otra cosa valida la antorcha profética? La Biblia es validada por Jesús. El Salmo 22, versículo 16 menciona que las manos y los pies del Mesías serían perforados. Y esa profecía fue escrita por David 1000 años antes de cumplirse y se escribió 700 años antes de la invención de la crucifixión como forma de ejecución. ¿Qué le parece eso? Extraordinario, ¿verdad? Cuando usted lo analiza así, es que usted valoriza lo que es esta antorcha profética que nos está diciendo Pedro, a la cual hacemos bien estar atentos, porque es la que nos va a guiar en medio del tiempo que estamos viviendo. Y la Biblia revela todas estas grandes cosas para que nosotros no tengamos nuestra esperanza en el dinero, en la profesión. Mira lo que pasó con la pandemia. Todo se cayó al piso. Todo se destruyó, las economías de los países, los desempleos se dispararon, la gente perdió sus negocios. Y es que Dios no quiere que nosotros estemos enfocados en el mundo tal y como lo conocemos, porque todo en el mundo es pasajero, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Amén, amado. Hermano, yo estoy lleno de entusiasmo, porque yo veo la palabra cumpliéndose delante de mis ojos. Y mientras más la escudriña, más afirmación de fe hay, más tú crees a la palabra. Mira, si no fuera por la Biblia, estaríamos totalmente perdidos en el mundo, amado. Perdidos. Por eso tú ves que siempre el enemigo, cuando quiere atacar algo, ataca la palabra de Dios. Porque en la medida que la gente no cree en la palabra de Dios, mira, pierde el norte, pierde el rumbo. Porque esto es un compás. Esto es un compás. Esta es la plomada. Este es el GPS que nos va a guiar en este tiempo. Así que apresúrate a tener y mantener encendida tu antorcha profética. Ayer escuchaba a un hermano que se llama Steve Cicolanti. ¿Cuántos lo han escuchado? Steve Cicolanti, muy bueno, muchacho jovencito, que predica profecía desde que pasó septiembre 11. Él dice que ahí fue que vino su despertar profético. Y él decía, exhortando a los pastores, pastores tienen que enseñar más de profecía. El tiempo se nos está acabando y muchos no están predicando profecía. Y un muchacho jovencito que hace buenos análisis proféticos. ¿Y cuántos hay por ahí? Jonathan Cahn, excelente exponente de la profecía. Y así hay tantos, amados, que Dios está levantando voces proféticas que tienen que hablar de lo que son las prioridades de Dios para esta hora.
Estas son las prioridades de Dios para esta hora. La lámpara, la antorcha profética encendida al máximo en la vida de cada creyente. Amén, amado. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, yo te pido más que nada que muchos sean despertados. Que hay un despertar espiritual. Que muchos se den cuenta el tiempo que estamos viviendo. Ábrele los ojos a mis hermanos. Hazlos entender que el mundo cambió radicalmente a partir del 2020. Que ya veníamos en una escalada de eventos, pero culminó un evento que ha transformado el mundo. Y que lo van a utilizar para adelantar profecías que están por cumplirse. Y que vendrán muchos más sucesos para seguir afirmando que tu palabra se está cumpliendo ante nuestros propios ojos.